Seguimos con las clases virtuales hoy el 30 de julio con interacción a la salud. Les envío el enlace. Introducción a la salud. Perdón. Bueno, diagnóstico y clasificaciones de los trastornos mentales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la clasificación de los trastornos mentales? ¿Cuáles son los que tenemos? ¿Por qué diagnosticarlos? Primero que nada, ¿no? De entrada eso, ¿por qué diagnosticarlo? ¿Has leído teorías de Freud y de Adler, de Klein? ¿Ya? ¿Por qué diagnosticar? Aporta un lenguaje común. Evaluar la H natural de un trastorno determinado. Comprender las causas de los trastornos mentales. Síndrome o patrón comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo significativamente mayor de morir o de dolor o discapacidad de pérdida de libertad. Definiciones de trastorno mental. Normalidad versus anormalidad. Anormal como desviación estadística. Anormal como presencia de lesión o disfunción fisiológica. Anormal como desventaja biológica. Anormal como desviación del conjunto de creencias y conductas aceptadas por la sociedad. Todo esto es anormal. Proceso, desarrollo y reacción. Proceso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proceso? A la modificación duradera de la vida psíquica del individuo que conduce a una alteración permanente, considerando la presencia de dicha alteración como fenómeno totalmente nuevo. Desarrollo. Pliegue interno de ciertos caracteres de la personalidad originaria. Reacción. Respuesta del psiquismo frente a una vivencia determinada. Definiciones de lo que estamos hablando de proceso, desarrollo y reacción para poder entender bien cuando estudiemos los trastornos mentales. Clasificación. Proceso de ordenar o disponer por clases, es decir, según el orden en que, con arreglo a determinadas condiciones o calidades,
se consideran comprendidas diferentes personas o cosas. Taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Nosología. Clasificación de fenómenos patológicos. Nomenclatura. Términos específicos utilizados ¿para qué? Para identificar las categorías. Diagnóstico. Proceso de asignación de determinados atributos clínicos o de pacientes que manifiestan dichos atributos a una categoría del sistema. Criterios diagnósticos. Conjunto de síntomas que deben estar presentes para que puedas establecer un diagnóstico. Criterio diagnóstico o impresión diagnóstica. ¿A qué nos referimos cuando hacemos una historia clínica? El paciente nos dice todas las manifestaciones clínicas que tiene, ¿ya? Digamos, un ejemplo, que está con infección intestinal, que está con diarrea, dolores estomacales, le duele mucho en el hipocondrio derecho, hay dolor con irradiación al epigastrio, tiene diarrea, está desnutrido, piel y mucosas pálidas seca, se está teñiendo totalmente de amarillo, tiene problemas para orinar, la fiebre solamente viene en las noches, durante el día está bien sin fiebre, aunque no tome ninguna medicación, está bien, tiene calambres musculares, pucha, entonces ya hay que internarlo, hay que ponerle suero, antibióticos, ya, perfecto. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues no ponemos diagnóstico así de entrada porque tenemos que hacerle laboratorios, rayos X, ecografía. ¿Y qué es lo que ponemos acá? Impresión diagnóstica o criterios diagnósticos. ¿Qué significa? Que son las sospechas diagnósticas que tenemos. A este paciente, como sospecha diagnóstica, le podríamos poner ¿qué? Un dolor abdominal en el estudio. Uno, o el dolor en el hipocondrio derecho que tenía, por una vesícula podría ser. Podríamos ponerle hepatopatía crónica por la tinción amarillenta que tiene por una obstrucción del conducto cístico. Podríamos poner una salmonela por la diarrea y la deshidratación que tiene. Se le ponía poner también alteración hidroelectrolítica. ¿Por qué? Por los calambres que tiene por la falta de potasio, ¿ya? Y como por último diagnóstico, que obviamente ese sí es un diagnóstico, es una deshidratación moderada a severa por la pérdida de líquido que tiene. Hasta no hacer los laboratorios, hasta no estudiar más a pacientes, ver los diagnósticos imagenológicos, todavía no se pone un diagnóstico definitivo. Lo estamos ingresando a ese paciente con la sospecha diagnóstica que tiene, para que una vez se hagan los resultados, recién le pongamos el diagnóstico definitivo. Categorías clínicas. Síndrome. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de síndrome? Síndrome. Conjuntos o agrupaciones de signos y síntomas que se presentan simultáneamente de una forma repetitiva. Trastorno. Síndromes clínicamente significativos asociados a un deterioro en una o más áreas de funcionamiento. Enfermedad. Trastornos de etiología conocida y procesos patofisiológicos subyacentes identificables. Signos. Atributos concurrentes y objetivos caracterizados presentes en un momento dado. Síntomas. Atributos referidos subjetivamente, indicativos de comportamientos desviados y derivados de cuatro fuentes conceptuales y metodológicamente diferentes: biofísica, intrapsíquica, fenomenológica y conductual. Factores a considerar en el diagnóstico psiquiátrico. ¿Cuáles? Obviamente los síntomas y el síndrome.
ambos van a llegar a afectar por ende las funciones psíquicas. Esto es lo que llamamos con el nombre de fenomenología. Tenemos que ver la objetivización de los síndromes con la intensidad y amplitud de los mismos. En este caso, tenemos que ver las escalas de evaluación que existen. Tenemos que ver las pruebas de psicodiagnósticos que hay. Las pruebas, como les dije, de laboratorio. Y las exploraciones específicas. A todo esto me refiero a los exámenes complementarios que tenemos que realizar al paciente. Resalta el mayor diagnóstico de elementos médicos y psicológicos condicionantes o concurrentes con el síndrome. Presupone una etiología desconocida. Me refiero a que hay patologías que ya hemos hablado recientemente de las anomalías congénitas que no están muy desarrolladas, que no están claras, pero son muy frecuentes. Incrementa la fiabilidad diagnóstica. Resultados generalizables. Orienta al pronóstico y al tratamiento. Todo esto, los exámenes complementarios. ¿Para qué nos ayudan? ¿Para qué nos sirven? Ejemplos del DMS-4, 1994, desorden neurometabólico. Eje 1, enfermedades mentales. Eje 2, trastornos de personalidad y del desarrollo. Eje 3, enfermedades médicas. Eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Y eje 5, evaluación de la actividad global. Me refiero al funcionamiento laboral, escolar, social y familiar. Sistema de clasificación. ¿Cómo clasificamos los trastornos mentales y del comportamiento? Categoría y multiaxial. Cuando hablamos de categorías decimos CIE-10. Cuando hablamos de multiaxial, DSM-4. Factores a considerar en el diagnóstico psiquiátrico. Obviamente tenemos que tener un juicio diagnóstico. ¿Criterio de qué? De las categorías y de la multiaxial. Categorías y multiaxial. A eso me refiero, un juicio diagnóstico. Diagnósticos psiquiátricos más frecuentes que se presentan en la consulta o en la especialidad de psiquiatría. Nos dan los trastornos orgánicos, la esquizofrenia y otra psicosis, trastornos afectivos, trastornos funcionales, retraso mental y trastornos del desarrollo. Y por último, trastornos de la personalidad. Trastornos mentales orgánicos. Primeramente veremos daño cerebral, que donde hay alteraciones metabólicas y endócrinas y efectos tóxicos. O sea, alteraciones metabólicas y endocrinológicas, vemos todo lo que son los potasios, nutrientes, endócrinas la vemos en la parte de la tiroides y efectos tóxicos químicos. Cuando hablamos de esquizofrenia y otra psicosis, hablaremos y vamos a desarrollar una primero, que es la esquizofrenia, que es presencia de síntomas y presencia de síntomas psicóticos. ¿Qué se refiere a esto? Tienen alucinaciones y delirios. Hay un deterioro cognitivo. Hay un curso crónico e incapacitante. Trastornos delirantes.
son delirios sin evidencia de alucinaciones u otros síntomas psicóticos. Aquí vemos la imagen de este paciente que piensa que está en la edad antigua, media, que es un soldado, etc. Son los trastornos o síntomas psicóticos que tienen. Sin evidencia de alucinaciones, no se olviden. Trastornos afectivos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de trastornos afectivos? Trastornos del humor. La alteración fundamental en el humor, o sea, el estado de ánimo, hacia la depresión, con ansiedad asociada y hacia la manía. O sea, así como estás feliz, estás triste. Así como estás eufórico, estás loco. A eso se refiere. Cambio general a nivel en el nivel de actividad. Estos cambios pueden ser recurrentes cuando hablamos de trastornos afectivos. Está relacionado con un acontecimiento o una situación estresante. O sea que, pucha, me acuerdo cuando me estaba dando, no sé, cuando estaba dando anatomía y me acordé de un desamor y, pucha, me empiezo a olvidarme de todo, me estreso, rompo los músculos, rompo el corazón del cadáver que está ahí. O sea, a eso se refiere. Trastornos de ansiedad. El síntoma primordial es la ansiedad, no debida, obviamente escuchen, no debida a situación ambiental o externa en particular. También pueden existir síntomas depresivos y obsesivos, pero de menor severidad en los trastornos de ansiedad, obviamente. Retraso mental. Cuando hablamos y nos referimos a retraso mental, es la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido. Deterioro de funciones concretas en cada época del desarrollo. Nivel global de inteligencia bajo. Alteración de funciones cognitivas, lenguaje, motricidad y socialización. Trastornos del desarrollo psicológico. Suelen iniciarse en la primera o segunda infancia como consecuencia de un deterioro o retraso del desarrollo de las funciones que están íntimamente relacionadas con la maduración biológica del sistema nervioso central. Estas son responsables ya del curso estable sin remisiones o recaídas. En la mayoría de estos pacientes, las funciones que están afectadas son ¿cuál? Es la del habla, o sea, el lenguaje, el rendimiento de las funciones visoespaciales o de coordinación de movimiento. No tienen una marcha estable, se podría decir. Trastorno de personalidad, donde hay varios que no lo saben, pero lo tienen. Alumnos, docentes, colegas, que aunque no lo tienen, la simulan, la verdad. Son alteraciones graves del carácter y de los modos de comportamiento del individuo. Han de alterar a un paciente o a su entorno. Por eso les digo, estudiantes, docentes, pacientes, familiares, cualquier persona puede sufrir de estos trastornos de personalidad. Aparece antes del fin de la adolescencia. Es persistente o difícil de modificar y sin periodos de remisión completa. O sea, son como ven aquí en la imagen, el paciente sentado ahí, una bomba de tiempo, igual en la cabeza. Tiene una bomba de tiempo, así como pueden estar felices ahorita, a los 10 segundos explotan, pero de manera mala. A eso me refiero, trastorno de personalidad. Clasificación multiaxial 10. Lo que hablábamos, acuérdense de esto de CIE, ¿qué significaba? Los criterios, ya, los juicios CIE 10 y los criterios de multiaxial. Aquí está, categorías y multiaxial. Categoría CIE 10. Entonces, clasificación de las categorías CIE 10 en el año 1993. Vemos los trastornos mentales orgánicos, donde hay la demencia y síndromes amnésicos. Hay delirios,
Hay trastornos de personalidad y trastornos mentales de origen orgánico, en especial enfermedades neurológicas y endocrinas. Esto nos lleva a trastornos por consumo de ¿qué? De sustancias psicotrópicas, o sea que estamos nos automedicando, nos volvemos dependientes de la medicación que hacemos. Trastornos psicóticos, F20, F29, donde está la esquizofrenia, la psicosis transitoria aguda, trastornos delirantes, trastornos esquizoafectivos. Seguido a esto tenemos trastornos del humor, que son episodios maníacos, trastorno afectivo bipolar. Hay bastante, como les dije, personas que son bipolares. Así como te hablan bonito ahora, mañana te van a hablar como para el perro, la verdad. Episodios depresivos, trastornos depresivos recurrentes, distimia y ciclotimia. Seguido a esto tenemos que trastornos neurológicos asociados al estrés y somatoformes, como ser cuáles, los fóbicos, o sea, los miedos, trastornos de angustia y de ansiedad generalizada. Chicos, les envío un nuevo enlace, por favor, para que no se haga muy pesada la clase cuando